Bueno, Seferino, muchas gracias por la entrevista. Por Este, favor. Venís a Salta a presentar el libro sobre el padre Mujica. Sí, voy el jueves de la próxima semana, o sea, el jueves 15 Bien. lo Y voy a presentar. vos siempre tocaste temas que son sensibles a los argentinos y el padre Mujica es un personaje controversial, digamos, ¿no? Desde donde se lo mire, no pasó desapercibido, como vos empezás describiendo en tu libro, desde derecha, izquierda, peronismo, antiperonismo, conservador, no conservador. Siempre ha tenido, digamos, un foco bastante particular. ¿Cómo surgió la idea de escribir sobre el padre Mujica? Y después contame un poco sobre los usos políticos que ha tenido. En realidad, la idea se le ocurrió a un editor de Planeta. Yo siempre publiqué con Sudamericana, pero bueno, la idea era escribir sobre el asesinato del padre Mujica, ahora que se cumplían 50 años del mismo. Y la idea era el libro en sí mismo, así que lo tuve que hacer y con mucho gusto para esta editorial. Y ahí surgió. Yo no me había acordado de eso, pero bueno, el cincuentenario del asesinato reavivó el interés sobre este cura tan particular. Era un cura muy famoso en su época, una época, los 60, los 70, donde la televisión abierta tenía mucho rating y los canales tenían su programa político, y por lo tanto él, como era muy carismático y era muy apasionado y además tenía pinta de galán, daba muy bien en cámara y decía cosas muy fuertes y provocaba polémicas, y por eso los periodistas los llamaban, y él se hizo muy conocido gracias a la televisión, también a la radio, también a los diarios, porque tenía mucha energía y escribía y hablaba todo el tiempo. Además era un cura que, como él nació y creció en un ambiente de la élite porteña. Él pertenecía al patriciado porteño, el papá escribano, abogado famoso, político conservador, la mamá hija y nieta de terratenientes del litoral y de la provincia de Buenos Aires. Él fue una especie de privilegiado, y como su papá y como su mamá fue antiperonista, hasta que entró al seminario y después vio la realidad de los pobres, se hizo cura. En fin, era un personaje muy atractivo por la historia de vida. Y eso, cuando entendí que esa persona que seguía despertando pasiones, también podía ayudarme y ayudarnos a comprender qué había pasado en los 60 y los 70, ahí dije, bueno, este puede ser un libro interesante de investigar y de escribir. Y creo que para mí lo fue porque, como te dije, es una persona que nos ayuda a entender qué pasó en los 60 y 70. No Y, quiero ser muy largo en la respuesta, pero tengo que decirte que, por ejemplo, uno de los grandes interrogantes para mí era cómo tantos jóvenes de clase media alta y alta, de hogares antiperonistas, conservadores, gorilas, como dicen, se hicieron peronistas y casi simultáneamente guerrilleros. ¿Cómo fue eso a mediados de los 60? ¿Por qué? Y creo que Mujica nos da la explicación de por qué. ¿Por qué tantos? y por qué, Ese fue. Seferino? ¿Y por qué? Porque fíjate, yo creo que a partir del 55 la política local no le encuentra la vuelta al peronismo. ¿Qué hacer con el peronismo, verdad? Intentaron proscribirlo, dejarlo a Perón en el exilio, pero los sucesivos fracasos de los gobiernos militares y civiles que se sucedieron estallaron en la segunda década del 60, después de la asunción al gobierno del general Onganía, y se mezclaron con un deseo de cambio muy fuerte que existía no solo en nuestra sociedad, sino también en el mundo. La década del 60 es una década de cambio, con el protagonismo de la juventud, algo que nunca había ocurrido en la historia.
O sea, los jóvenes estaban llamados a hacer el cambio de una sociedad que era demasiado conservadora, demasiado capitalista, demasiado consumista, y en el caso de la iglesia y de los curas, pecadora. Y ahí todo eso en nuestro país se combina con el tema de la proscripción del peronismo y ese atractivo que tiene sobre estos jóvenes movilizados la figura de Perón, que ya está en el exilio, que no puede volver, pero que es una persona que los interroga y dice, ¿por qué este tipo estará en el exilio? Se mezcla todo. Perón también, él es como que se reposiciona, ya deja de lado ese lenguaje militarista por el cual muchos lo consideraban más vecino al fascismo que a otra cosa, y adopta una postura socialista a tono con esos tiempos. Y hay un enamoramiento entre esos jóvenes que, descontentos con lo que pasaba en el país, llegan a la conclusión de que hay que cambiar esta sociedad, y el viejo líder exiliado que les dice, sí, yo soy de eso, yo creo en el socialismo, creo en un socialismo ambiguo, ¿no? Pero que en ese momento se fusionan. Surge Montoneros y Perón le da mucho aire a Montoneros, a la guerrilla, pero también vemos con Mujica que un sector de la iglesia, el sector más progresista, que no eran pocos, eran muchos, y la cabeza, el rostro más visible era Mujica, le da aire también a la guerrilla. Entonces ahí yo relato cómo en los campamentos organizados por los curas, en el caso de Mujica, lleva a una serie de jóvenes del Colegio Nacional de acá de Buenos Aires, entre ellos a Firmenich, a Carlos Ramos, al norte de Santa Fe, a un poblado muy pobre, Tartagal, pero santafesino, ¿no? El Tartagal santafesino. Y ahí es donde Mujica le dice, miren, no hay otra salida que las armas. Y estos son jóvenes de cuarto, quinto año del colegio secundario, que después van a ser los jefes montoneros. Luego, entre Mujica y Firmenich y los jefes montoneros, hay algunos distanciamientos, hasta el 73, pero una cuestión ambigua. Después ya cuando vuelve Perón y Perón aclara que no es el líder socialista que los jóvenes buscaban, y los jóvenes se dan cuenta de eso, hay un desencuentro, una gran pelea, y Mujica se queda del lado de Perón, porque a este paso ya se había hecho muy peronista. Pero toda ese caldo que es difícil de comprender por ahí desde afuera, me parece que desde recorriendo la vida de Mujica queda un poco más claro, teniendo en cuenta todo ese contexto global de cambio, esa radicalización de la juventud, pero ese surgimiento de la juventud como actor político, no solo en en Argentina, sino también en otros países, es decir, de Francia, Estados Unidos, Cuba. Esto es lo que más me atrajo del libro como quedó. Es decir, a partir de una persona muy conocida, muy polémica, auténtico aún en sus errores, exagerado, apasionado, a partir de él podemos ver qué es lo que le pasó a tantos jóvenes. Claro, me llama la atención, si bien se sabía, pero lo remarcás muy bien y hasta estoy pensando que él estuvo, si se quiere, en la génesis, por decirlo de algún modo, de cuando, en el extremismo, ¿no es cierto? Que después termina en la ¿No? violencia. Sin él hubiese, no digo que hubiese cambiado, pero estuvo en un lugar central. Un lugar central porque nosotros ya vimos que un sector de la Iglesia Católica fue muy importante para los militares, ¿no? La dictadura militar, la última, pero también la de Onganía, abrevó en un sector de la Iglesia Católica, muy notable. Eso ya es Vox Populi, hasta la propia Iglesia Católica lo reconoce. En cambio, el tema de que haya sido tan decisivo este sector de los curas progresistas, del llamado movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que Mujica integró, obviamente, eso no estaba tan claro. Y era una cosa que se decía, pero no se sabía la dimensión. Yo creo que a partir de este libro se sabe que el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo era muy importante. Tenía muchos miembros, yo ahí hago un análisis en base a otros estudios también, ¿no? Obvio.
pero ese movimiento fue importante y fue una respuesta también a los cambios que venían desde Roma, Concilio Vaticano II, y que se irradiaron en todo el mundo, en todo el continente. Ahí surgen acá en la Argentina la respuesta que es el movimiento de sacerdote para el tercer mundo, que en un momento tenían unos 524 integrantes, casi el 9% del total de curas y religiosos, pero que si vos sacás solo los curas, dejás de lado los religiosos que están en los monasterios y tomás los curas que llevan adelante sus parroquias, es decir, entre los 25 y 42 años, el número de movimientos de sacerdote para el tercer mundo salta a casi el 30%, es decir, eran muchos, eran muchísimos. Y ellos fueron decisivos en el armado de los grupos guerrilleros. Montoneros no hubiera existido, no habría existido sin el aliento de este sector de la Iglesia Católica. Parece fuerte decirlo, pero la verdad que ya es historia. Y hay tantos casos que es así. Y yo creo que en la medida en que nosotros nos digamos las cosas, me parece vamos a poder dejar esto de los 70 afuera. El año pasado, la Iglesia Sí, Católica, a través de la UCA, sacó 3 tomos muy, muy grandes, muy voluminosos sobre la iglesia y la violencia de los 60 y los 70. Y este tema de la influencia del ala progresista, digamos, en las guerrillas, concretamente en Montoneros, es un tema que les costó tocar. Mucho más fácil para ellos la otra cara, el otro lado de la violencia, que era de los curas más conservadores, o integristas y su apoyo a los militares de la última dictadura. bien. Y más allá del tiempo histórico que estás marcando, después, ¿cómo transcurrió ese uso político de Mujica? Bien, Mujica en el 66, digamos, 1966, verano del 66, es el mayor acercamiento de Mujica con la lucha armada y es cuando se concreta este campamento, que era una de las maneras que tenían los curas de evangelizar, digamos, ¿no? De mostrarle a los jóvenes de la ciudad que ellos podían estar bien, pero que había otros sectores de la sociedad que la estaban pasando mal. Pero después él se va a Europa, conoce a Perón, se hace muy peronista, y la relación, digamos, con lo que sería proto-montonero, con los grupos guerrilleros que ya van perfilándose hacia Entiendo. la lucha armada, se enfría un poco. Y queda en esa situación de que él, bueno, cada tanto tenía sus declaraciones muy, muy duras y polémicas. Por ejemplo, el socialismo es el régimen que más se parece a cómo vivían los cristianos primitivos. Cuestiones muy escandalosas y que provocaban mucha polémica. Hasta que en el 73 Perón vuelve y ahí sí se produce el quiebre entre Montoneros y Perón, primero con el asesinato de Rucci, y Mujica se queda del lado de Perón. Y ahí se pelea fuertemente con la cúpula de Montoneros, con Firmenich en primer lugar. Él es asesinado el 11 de mayo del 74, gobierno de Juan Perón, en momentos en que los montoneros atravesaban una grave ruptura que había dado origen a la juventud peronista lealtad a Perón. Y él fue uno de los promotores de eso. Por eso las primeras sospechas sobre los asesinos recayó en Montoneros, además porque aparecen un montón de testigos diciendo, sí, a mí el cura habló conmigo y me dijo que estaba amenazado por Montoneros, si bien él también se llevaba mal con López Rega, también se había peleado con López Rega, pero era una persona de mucho carácter y además acostumbrado a hacer y decir lo que quería, no en vano viene de un sector importante de la élite, digamos, era una persona que se conducía en la vida con mucha independencia y mucha autonomía. Al principio
el comentario es Montoneros, pudo haberlo matado, pero la verdad que nadie investigó demasiado. Y el nombre de la AAA recién aparece en el 84, 1984, ya con la democracia, la naciente democracia. Aparece un preso en el sur que dice, sí, yo estuve ahí, lo maté y demás, pero era un preso que lo único que quería era ser trasladado de Neuquén a Villa Devoto, en fin, un impostor. Y así sigue hasta la causa va y viene. Cuando hay algún impulso político, alguna necesidad, la suben, después la bajan, hasta que en el 2006 la toma Ollarvide y después de un trabajo bastante paciente que le insumió varios años, va editando los testimonios que había hasta llegar a una persona que se desdice de lo que venía diciendo desde hace 37 años en el 2011 y dice, no, yo todo lo que dije antes lo dije por temor, tenía miedo, 2011, lo mató y da un nombre de una persona, Almirón, que era uno de los esbirros y custodios de López Rega, pero también de Perón. Y entonces él dictamina, no, 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 la verdad que lo mató la AAA, ya está, bueno, salva a Perón, Ollarvide dice, no, pero Perón no encontré nada que tuviera nada que ver. En cambio, dentro de la causa de la AAA, él intentó extraditar a Isabelita, a Isabel Perón, que vivía en España, pero se lo niegan. En este caso es uno de los asesinatos que se le atribuye a, a la AAA más extraño, porque que sería, daría lugar a que López Rega habría ordenado el asesinato de Mujica, a pesar de que Mujica era uno de los principales defensores de Perón, y sin temer que Perón lo castigara por eso, ¿verdad? Claro, sí. Por lo tanto, no hay mucha lógica en eso. Pero tampoco, también es cierto que ta- yo no encontré ninguna prueba de quiénes habrían sido los asesinos del lado de Montonero, si efectivamente lo fueron. No es como en el caso de Operación Traviata, donde yo encontré bien quién había sido, quiénes habían sido los integrantes del pelotón del atentado. En este caso no. Entonces yo lo dejo abierto y pongo todas los indicios a favor de una u otra hipótesis, si lo mataron los montoneros o lo mató la AAA. Pero en todo caso, es también el sino de nuestra historia. La tragedia está siempre a un paso de convertirse en farsa. ¿Por qué? Porque fíjate, peronista era la víctima y peronista eran también los victimarios, hayan sido montoneros o la AAA, todos peronistas, ¿no? Claro. Es una característica muy extraña de lo que nos pasa, ¿no? La misma moneda, dos caras, digamos, ¿no? Y Claro, pero uno brutalmente diría, dos caras bueno, diferentes. claro, pero es como una característica nuestra, decir, bueno, son todos peronistas, pero se odian tanto que son capaces de matarse los unos a los otros. A algunos de acá no les gustó mucho esa idea, pero la verdad que Mujica era un peronista, los montoneros se consideraban peronistas y la AAA también. Así quedamos. Entonces yo esa hipótesis de la AAA la discuto fuertemente, pero le dedico 2 capítulos porque me interesa ver también cómo el kirchnerismo en su momento Sí, dedicó muchos recursos a, a producir desde la justicia las verdades históricas que más les interesaba, porque obviamente ellos lo que hacen en el relato histórico es amigar a Mujica con los montoneros y considerarlo a Mujica una especie de santo protector de lo que sería la izquierda nacional o el progresismo nacional. Todas cosas que son una construcción artificial, histórica. Él terminó muy peleado con los montoneros, eso es verdad. Los montoneros terminaron muy peleados con él también. Tanto es así que, según él, según el propio Mujica, y hay muchos testimonios que yo cito, entre ellos Antonio Cafiero, pero también Jacobo Timerman, el dueño de la opinión, él se consideraba amenazado y temía por su vida de amenazas de Firmenich, ¿no?
claro. de su ex amigo. Y esa construcción artificial que vos estabas describiendo recién, que la armó el kirchnerismo, ¿sentí que en algunos sectores se mantiene? Bueno, me imagino que los militantes sí. Ya. Yo eh, creo que fue la encontrar, digamos, un culpable como la AAA fue como, muy interesante para mucha gente, no solo para la kirchnerista, porque la AAA ya queda dibujada como, o López Rega, digamos, como una persona que está fuera del peronismo, una persona loca, esotérica, que no es realmente un peronista, sino que está fuera. Y atribuirle el crimen a una persona que estaba loca y que hacía brujería y demás, te deja un poco tranquilo, ¿no? Me parece entonces que muchos quisieron creer esa verdad conveniente en el peronismo de que haya sido la AAA. También me parece que el kirchnerismo tuvo el aval de un sector de la iglesia, concretamente de los curas villeros. Y acá me detengo en esto. Yo pensé que este libro me iba a enemistar fuertemente con un sector de la iglesia, que no le iba a gustar a la iglesia. Y me llevé una sorpresa porque el Jueves Santo, en la misa al clero, el nuevo arzobispo Jorge García Cuerva dijo lo siguiente, dijo, el concepto es este, vamos a recordar al padre Carlos Mujica, los 50 años de su muerte. El padre Carlos es uno de los nuestros, con sus luces y sus sombras, como todos, pero vamos a recordarlo de manera de evitar que sea secuestrado, dijo, por alineamientos políticos partidarios. Y ahí digo, ¿qué pasará acá? Y el resultado es que las conmemoraciones por los 50 años fueron mucho más tranquilas y menos politizadas que las conmemoraciones de los aniversarios anteriores. Ya no hubo cantos de la cámpora en la iglesia donde lo mataron. Fue todo mucho más tranquilo y los curas villeros aceptaron esa nueva situación. Creo que a la iglesia le cayó bien esto de que se contara toda la verdad del padre Mujica. Yo creo que es una persona muy auténtica, aún en sus errores, pero que, claro, en su vida sacerdotal cometió muchos excesos. Por ejemplo, su alineamiento político desde el púlpito, eso no está bien visto y es claro. improcedente. O su conducta con los chicos, y especialmente con las chicas de su edad, es una conducta muy desenvuelta, muy moderna. Él siempre estuvo a favor de mantener el celibato y demás, si bien se le inventaron muchos romances y demás, pero era una conducta que yo señalo algunas cosas, de dormir en la misma habitación con alguna chica y demás, que eso los curas no se permiten hacer. Más allá de ser una persona atractiva, él generaba unas situaciones de mucha cercanía. Claro, claro, por su manera de ser muy franca, por su manera de ser también muy seguro de sí mismo, una seguridad de clase, ¿no? Y además porque era muy simpático, era muy atractivo y parecía un galán de cine. Entonces tenía un montón de chicas, muchos de su misma sector social, que de repente aparecían ayudando en la Villa 31, claro, porque me olvidé de decir que la Villa 31 fue el gran lugar de su acción pastoral, ¿no? Eso es muy importante, por eso es considerado él un emblema o el primer cura villero. Pero me parece que esa idea de plantearlo tal como era, lo hace más grande, pero además en la iglesia eso gustó porque fue una figura polémica también dentro de la iglesia, en el sentido de que hay cosas que los curas no pueden hacer. Los curas tienen que guardar ciertas formas. Eso es muy importante. Y entonces a muchos les molestaba, me di cuenta en la iglesia, que se exhibiera solo una parte del padre Mujica, digamos, una parte como construirlo como un mártir, cosa que no parece ser esa la cuestión, pero es
la cuestión del martirio es una cuestión que no me voy a meter, pero digo, entonces yo veo que los curas villeros hoy están más institucionalizados que hasta la llegada del nuevo arzobispo. Y eso es un cambio importante porque es un cambio que viene del Vaticano, ¿no? García Cuerva es hombre de Francisco, obviamente, y toda la iglesia está siendo modelada de acuerdo a lo que Francisco piensa. Francisco con el padre Mujica siempre una relación de mucho respeto, pero no muy cercana. No se conocieron y me parece que el libro viene a dar una visión más general de lo que fue Mujica. Yo lo rescato mucho porque rescato mucho siempre una persona que teniendo una vida tan cómoda haya decidido cambiar eso por una vida de mucho sacrificio en favor de los pobres. Ujú. Eh, Cometió muchos errores, pero creo que hoy podemos aprender de esos errores. Como Sí, qué lindo si dijo lo García tuvieras Cuerva, que luces y definir, sombras. Maga, ¿Cómo? sus luces y sombras, si lo tuvieras que Claro. definir, ¿es un revolucionario, no lo es? Yo creo que fue, fue un cura que quiso ser cura, que le gustaba ser cura, que prefirió ser cura a cualquier otra cosa, pudiéndolo ser, y que tenía un auténtico amor por los demás, en especial por los más pobres, que fue muy apasionado y cometió muchos errores, que le dio mucho hilo a los jóvenes que luego, gracias a él y a otros curas, tomaron las armas y que eso fue un error y que él lo vivió como un error, pero que al final de su vida, digamos, con su propia vida pagó esas equivocaciones. Él quedó en el centro de una violencia a la cual él también ayudó a, a originar. Me sorprende porque en esta charla que tenemos, en estos 50 años, digamos, que pasaron, incluso retomando su vida de joven, cómo transcurre pendularmente la historia de Argentina en los momentos, ¿no? Él primero empieza un hombre de clase alta, después pasa a ser un cura villero, peronista o promotor de los montoneros, después se pone en contra. Me llama también mucho la atención, y eso sí me preocupa, cómo la justicia no puede resolver un tema y cómo se van acomodando, depende también a los tiempos políticos. Es tremendo eso, porque uno diría, bueno, está muy bien, cada gobierno tiene que tener un discurso, ¿verdad? Y el discurso está arraigado en el pasado y vos volvés a interpretar desde tus intereses, deseos, valores, objetivos, el pasado. Pero dedicar tanto tiempo de jueces, fiscales, y no es uno, sino son varias revisiones, demás, tantos recursos de la justicia a enderezar, digamos, una situación histórica, reconciliar a unos con otros, a forzar un resultado de algo que ya pasó y que no va a ser modificado, bueno, todo eso me parece ya un exceso, ¿no?